Hola, bienvenido a UC en línea. Agradecemos que estés el día de hoy con nosotros. Es bueno iniciar el año unidos. Recuerda que tenemos servicio de manera presencial a las 8 y 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde en Campus Bernardo Quintana y a las 10 de la mañana en Campus Refugio. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida y que la presencia de Dios esté contigo siempre. Se piensa que se necesitaba realmente la obra del Espíritu Santo para poder establecer la iglesia, y que una vez la iglesia establecida, pues ya no era necesario, porque ya tenemos que ya no eran necesarios los dones, ya no era necesaria la profecía, porque pues ya tenemos la palabra profética más segura escrita, que es la palabra. Y bueno, es cierto, la palabra es la palabra, es la verdad. Pero seguimos, vivimos en un mundo donde hay un mundo espiritual y tenemos que enfrentar ese mundo espiritual con herramientas espirituales. Por lo tanto, pues años después de yo haber conocido a Cristo, recibo la promesa del Espíritu Santo y empiezo a entender principios que no contemplaba yo antes, y que qué importante es que los tengamos presentes en nuestra vida. Principios en las iglesias denominacionales muchas veces, bueno, pues no hables de Satanás, ¿verdad? Porque sí, es como el no hablar de él es eliminarlo, no existe. Pero la palabra es muy clara, dice que Satanás existe, que hay una lucha, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino, gracias hija, muchísimas gracias, sino contra principados, potestades. Muchas gracias. Huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, realmente creo que en este tiempo estamos esperando la iglesia un avivamiento que está por venir. Creo que también la iglesia está inmersa en un mundo donde vivimos un mundo sobrenatural, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Y yo sentí compartir esto, ¿por qué? Porque todo lo que estamos viviendo lo hemos traducido a través del alma, enseñado a poseer la tierra, principios de poseer la tierra, los enemigos internos con los cuales nos pueden impedir poseer lo que Dios tiene para nosotros. Pero también es importante que hablemos de un tema que es importante verlo escrituralmente, y que yo voy a dar la pauta el día de hoy para establecer las bases, pero que durante las siguientes 2-3 semanas en las reuniones de oración voy a estar dando pequeñas cápsulas sobre la enseñanza tanto de lo que es liberación como guerra espiritual. En la Biblia se nos habla o se refiere a nosotros como iglesia, como su iglesia. Mateo 16, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de mi iglesia, y ahí es donde estamos tú y yo, somos su iglesia. También se nos habla como la esposa, donde dice que se van a celebrar al final de los tiempos, cuando el Señor venga, se van a llevar a cabo las bodas del Cordero. Entonces se refiere a nosotros. Si me regalan, Alex, otro vaso de esa agua muy fría que estaba buenísima. Gracias, hijo. Se nos habla también como la esposa, ¿no? Como se va a celebrar las bodas del Cordero. Se nos habla como la novia de Cristo. Se nos habla como ovejas. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Se refiere a nosotros como sus ovejas. Se refiere a nosotros como el cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros. Pero también hay otra figura que es usada para nosotros, y se habla que nosotros no militamos según la carne, que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Y aunque no lo dice de una manera tácita, directa, lo está dando a entender, ¿verdad? Tenemos una guerra, y si nosotros tenemos una milicia, es porque formamos, gracias Alex, formamos parte de un ejército. Entonces, somos el ejército de Dios. Y el mundo entero está sumergido en una guerra.
estamos en una guerra. Muchas veces estamos más conscientes de las guerras que tiene el mundo en lo natural, ¿verdad? Pues cuando ha habido guerra en Medio Oriente, ¿verdad? Estamos escuchando los reportes de lo que está sucediendo. Y no tenemos que perder de vista, hemos visto todo esto que estamos pasando desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la fe, la importancia de la fe en estos tiempos. Hemos hablado de la importancia de alimentarnos espiritualmente, hemos hablado de la importancia de hablar fe y no hablar derrota, hemos hablado de la importancia de la unidad en estos tiempos difíciles como cuerpo de Cristo, pero creo que hay un elemento que estamos perdiendo de vista y que no podemos ser pasivos y que hemos tomado más una actitud defensiva que ofensiva. Para los que pues han visto el boxeo, por ejemplo, pues generalmente el peleador que gana es el que es ofensivo, ¿verdad? El que está metiendo golpes, ¿no? El otro pues nada más está aguantando que le peguen lo menos duro posible y aguantar el siguiente round, ¿no? Pero el que dan el knockout es el que está en una actitud ofensiva, ¿no? Lo vemos también en el fútbol, sí, algo le sé un poquito, ¿sí? Cuando vemos en el fútbol, pues ahí se da uno cuenta, ¿verdad? El que nada más está ahí tratando de detener que no pasen a su cancha, ¿verdad? Y que no pase, pero no tienen estrategia, no penetran y no llegan para anotar gol. ¿Quién gana? ¿Quién mete gol? Pues el que está en una actitud ofensiva, ¿verdad? Está derrotando al enemigo. Y creo que en este tiempo, si bien la fe es necesaria, por supuesto, si bien el alimentarnos espiritualmente es necesario, pero no podemos perder de vista que lo que estamos viviendo es una guerra espiritual. Yo les decía, si me pasan por ahí mis lentes y mi celular, se me fueron Nadia y Jaciel. No, lentes ya traigo, celular, no sé dónde anda. Ok. En esta semana me llegó un mail, un mensaje en el chat de los pastores, de la Alianza de Pastores. Mi bolsa, ¿quién la tiene? Pásenme la bolsa, yo la ocupo, Simón. Mi bolsa. Y en este chat, el título que tenía, pues honestamente a mí me quebrantó al escuchar, al leer el mensaje, porque ahorita lo voy a leer tal cual estaba. Hablaba sobre algo, el mensaje era el siguiente, era como: pastor, no nos dejes en este momento. ¿No? Y la verdad es que necesito el otro celular donde está el mensaje, el otro, está en mi bolsa, no sé dónde anda mi bolsa, está dentro del… Ok. Aquí está, dice: estimado pastor, por favor, no nos deje ahora. Voy a leerles, dice: las estadísticas son horribles, las historias desgarradoras, y si algo no cambia, la iglesia en los Estados Unidos enfrentará desafíos sin precedentes el próximo año y muchas congregaciones locales no sobrevivirán. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la tragedia? La creciente realización de que un porcentaje significativo de pastores están considerando dejar sus iglesias. En julio, Chuck Lawless sonó una alarma de advertencia en su publicación, publicando 6 razones por las que algunos pastores pueden renunciar
poco después de la crisis de COVID. Otros también comentaron sobre este tema. El 31 de agosto, Tom Rainer escribió: por favor, escúchame con claridad. La gran mayoría de pastores con quienes nuestro equipo se comunica dicen que están considerando dejar sus iglesias. Es una tendencia que nunca había visto en mi vida. Algunos están a solo unas semanas de hacer ese anuncio. Nuestros pastores están en medio de una batalla que la mayoría de ellos cree que no pueden ganar. Dirigir una iglesia siempre ha sido difícil. Solo lea el Nuevo Testamento. Yo te invito, para los que hemos estudiado el Nuevo Testamento todas las mañanas, leer las cartas pastorales. Habla de todas las problemáticas que enfrenta el liderazgo de pastorear una iglesia, de cuidarlo. Y se dará cuenta, siempre hemos sabido que los pastores viven en casas de cristal. Cada decisión está bajo un microscopio. Los pastores nunca han creído que pudieran agradar a todos. Si pintas, porque pintas. Si no pintas, porque no pintas. Si gastas, porque gastas. Si no gastas, porque no gastas. Si haces, porque haces. Si no haces, porque no haces. Tal pareciera ser que la vida pastoral y sus acciones está sometida al gusto de cada persona de la iglesia. Cada decisión está bajo un microscopio. Los pastores nunca han creído que pudieran agradar a todos. Sin embargo, las cosas han cambiado. Los pastores están siendo criticados, mal mirados y abandonados. Saben que cada decisión ofenderá a casi la mitad de su congregación. Y muchos se irán para asistir a otra iglesia. La política y la tensión social han dividido las congregaciones y las redes sociales han intensificado las hostilidades. Estaba yo viendo en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, esto fue una realidad en las elecciones del presidente que está saliendo. La iglesia tomó un lugar muy protagónico. El señor Trump, yo no conozco su vida personal y no estoy diciendo ni sí ni no, solamente estoy soltando la pregunta al aire. Él decía: Dios bendiga América, oraba por todo, se refería a Dios a cada rato. Se me cerró esto, si me ayudas. Y mi pregunta será: ¿será? Yo no sé, simplemente un análisis objetivo, ¿verdad? Pues antes de estar en elecciones nunca lo había oído orar, ni nunca lo había visto yo tan preocupado, ni nunca lo había visto hablar tan cristianamente, ¿no? Entonces, pues mi pregunta será: ¿vio un nicho de mercado con el cual posiblemente ganaba votos? No lo sé, pregunta al aire, ¿no? Entonces, aquí está diciendo, la iglesia se ha dividido por varias razones. Ya no solamente por las obvias de la vida práctica, por simpatías o antipatías, sino aún se ha dividido porque se ha metido la política muchas veces dentro de la iglesia para influenciar. Yo lo veo, vienen campañas políticas, todos los partidos políticos vienen a presentarse aquí y somos los mejores amigos. Una vez que ganan, brillan por su ausencia. Y esto ha permeado cada vez más la iglesia. Considere los pastores han sido criticados, mal mirados y abandonados. Saben que cada decisión ofenderá a casi la mitad de su congregación y muchos se irán para asistir a otra iglesia. La política y la tensión social han dividido las congregaciones y las redes sociales han intensificado las hostilidades. Considere estas declaraciones de Lifeway Research. Las actitudes de la gente están divididas políticamente: izquierda, derecha, centro, ¿verdad? La mitad de la iglesia se opone a cualquier reapertura y la otra mitad de la iglesia está frustrada porque piensan que debieron de reabrir hace mucho tiempo.
Soy consciente de que la gente está cansada de la pandemia. Algunos tienen mucho temor, mientras que otros están convencidos de que todo esto es un engaño. Tratar de ministrar ambos extremos llega a ser agotador. Muchos de nuestros miembros todavía están atemorizados y no quieren salir de su casa independientemente de lo que decidamos hacer por su seguridad o de lo que decidamos no hacer. Un grupo va a decir que es demasiado y otro grupo va a decir que no es suficiente. Necesito desesperadamente tiempo libre, pero tener que organizar transmisiones en vivo, servicios de adoración, escuela dominical, no me queda tiempo para escapar, dice un pastor. Soy el único pastor y es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a reemplazarme. He tenido 2 días libres desde Navidad. Sentirse desconectado de la gente y sus necesidades. Necesito aliento, necesito un Aarón, un Ur que levante mis manos, gente que venga a mi lado, pero estoy cansado de todo lo virtual. Entonces, nos estamos dando cuenta que esta pandemia, esta situación, está atacando todas las áreas de la sociedad. Está atacando las familias. Estamos viendo el índice de divorcios se ha acelerado, matrimonios que entraron con problemas a esta pandemia y conforme ha caminado esta pandemia y se ha alargado, ya vamos para 1 año, los divorcios se han intensificado, la violencia intrafamiliar se ha intensificado, las depresiones están al orden del día, así que estamos prácticamente por cuestiones, es cuestión de tiempo ver el resultado de estas tensiones emocionales que estamos viviendo. La situación económica ha terminado con empresas y todos estos rubros todos los resultados de la pandemia o su progreso de la pandemia los hemos visto desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista espiritual, de parte de Dios, nos hemos agarrado de la fe, lo hemos visto desde el punto de vista económico, pero creo que estamos perdiendo de vista un punto sumamente importante. Esta pandemia no causó tus problemas en casa, esta pandemia lo único que hizo fue exhibir los problemas que ya estaban en casa, porque aumentó una presión, porque aumentó una tensión. Esta pandemia no acabó con tu economía per se, en algunos casos sí. Esta pandemia lo único que hizo es que recrudeció una mala administración económica, no había ahorros y ahora, pues antes tapábamos un hoyo para destapar otro hoyo y ahora no hay con qué tapar el hoyo. ¿Sí me explico? En algunos casos evidentemente sí generó el desequilibrio, pero esta pandemia lo único que hizo fue exhibir cosas que tal vez estábamos lidiando con ellas y las estábamos pudiendo sobrellevar. Pero si nosotros no entendemos que todo esto que… Ahora, hay 2 teorías. Yo platicaba hace 3 semanas, unos días antes de operarme, platicaba yo con Betty Morán, una amiga, muy, muy querida amiga, ellas son pastores de Amistad Cristiana de Puebla, de Toluca, y yo le decía, ella es foniatra, foniatría es una especialidad. Después de tu carrera, estudias tanto tiempo para estudiar foniatría, y foniatría es la que estudia las cuerdas vocales, todo lo que tiene que ver con la voz. Su hermano es cirujano plástico y además es otorrinolaringólogo. Su papá es otorrino. Entonces, son una familia de médicos, la mamá es enfermera. Entonces le digo, oye amiga, pues tú que le sabes tanto a lo espiritual como le sabes a lo médico. ¿Esto fue creado o verdaderamente uno se comió un vampiro, un murciélago? Y de ahí salió la cosa, ¿no? Y me dijo, mira amiga, he estudiado las 2 teorías. Y las 2 teorías
las he leído de una manera completamente sustentable. O sea, me quedé en las mismas. De acuerdo a lo que he leído en informes serios y lo que han presentado, es completamente creíble que haya sido creado. Lo que he leído en cuanto a que realmente fue una cuestión por comer un murciélago y todo lo que pudo haber degenerado, también es completamente sustentable. Entonces, hay una realidad, tenemos, pero lo que sí, eso entonces tenemos incierto de dónde proviene, pero lo que sí podemos tener cierto es quién inspiró esto. Sí podemos tener la certeza de los estragos que está teniendo el vivir todo esto. El tiempo ya no lo sabemos, cuánto tiempo, pero yo creo que la iglesia ya pasamos, es como cuando te dan el primer knockout, ¿verdad? Te agarran y te dan uno y te bajas y, ay, híjole, no sabes ni para dónde, pero yo creo que ya pasó el suficiente tiempo para contemplar todos los puntos que estamos viendo y empezar a contemplar un punto sumamente importante. ¿Qué interacción tenemos tú y yo como iglesia? Primeramente para nosotros y en nuestro círculo concéntrico, para nuestra casa, para nuestra vida económica, para la sociedad que nos rodea, para la ciudad en donde estamos, para el estado donde vivimos, para el país que pertenecemos y para el mundo al que habitamos. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hay muchas otras partes del Nuevo Testamento donde se refieren a nosotros llevando a cabo una pelea. Tú como buen soldado en la fe, pelea la buena batalla. La buena batalla. Entonces, estamos en medio de una guerra espiritual y muchas veces el mundo está más consciente del mundo espiritual de maldad porque no conocen el otro que nosotros. Y pensamos que el hecho de ignorarlo nos libra de él, pero tú y yo, querramos o no, estamos en medio de esa guerra espiritual y es tiempo de levantarnos y es tiempo de tomar la posición que Dios nos ha dado y que en Cristo tenemos. Cristo murió en esa cruz no solamente para darnos vida eterna, no solamente para tener una mejor calidad de vida, sino Cristo murió en la cruz para que tú y yo recuperáramos la autoridad que fue perdida en el Edén por el hombre cuando Adán y Eva pecaron. ¿En qué momento Satanás se revela en cuanto a la existencia de ese querubín que habla? Es Ezequiel, si no me equivoco, 38, vamos a ver. Permítame, que está cerrada mi computadora. Busqué la canción. Estábamos estudiando una materia en línea, recientes, aquí está. Vamos a ver Isaías 14:12, por favor. Sí, tengo, ok. 14:12. Sí, toma tu teléfono. Sí.
No. 14:12, por favor. ¿Sí están escuchando ahí arriba o no escuchan? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. O sea, en cuanto a los estudiosos, en cuanto al percibir en qué momento esa creación angélica cayó, hay por lo menos dos posiciones. En su momento, Harold Caballeros, en Guatemala, él enseñaba que antes de la creación humana hubo una creación angélica y que en esa creación angélica también hubo también una creación mineral. Si nosotros leemos, dice en algunas partes de las escrituras, cuando está hablando de Satanás, pues habla que todo él era vestido de hermosura y habla de todas las piedras preciosas que tenía su ser, ¿verdad? Zafiros, carbunclos, y todo lo que él era, ¿verdad? De él salía la música, él era querubines y serafines, pues los más cercanos, los más próximos a la gloria de Dios. Y aquí está diciendo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Unos piensan que esto fue antes de que el Señor empezara a hacer la creación. La tierra estaba desordenada y vacía. Unos piensan que hubo toda esa creación mineral, esa creación angélica. Unos dicen, Satanás es un ser espiritual, pero no es un ángel. Podemos ver los rangos de ángeles, los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, el mundo espiritual de parte de Dios. Podemos ver el mundo espiritual de parte de Satanás, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Estamos viendo también una formación jerárquica. Vemos los arcángeles, por ejemplo, de parte de Dios, interviniendo en momentos, trayendo mensaje de parte de Dios y peleando para proteger a favor, como lo vamos a ver más adelante en Daniel, viendo al arcángel Miguel que se nombra ahí. Entonces, pues, ¿en qué momento, si es un ángel caído o si es un ser espiritual y se lleva con él una tercera parte del cielo de los ángeles que no fueron, ya no se les permitió permanecer y que fueron arrojados? Aquí lo único que dice, caíste del cielo. Vemos que en el origen de Satanás, lo vemos ahí en 14:12, Lucifer no era su nombre, ¿verdad? Antes de la caída. La primera vez, hasta vemos más adelante, vemos que hasta más adelante se le nombra por primera vez Satanás. En el Nuevo Testamento se le nombra ya diablo, que viene de la palabra griega diabolo, que quiere decir falso, acusador, calumniador. En Apocalipsis 12, por ejemplo, ya al final casi de la escritura, el Apocalipsis 12:9 se llama la serpiente antigua. Mateo 4:3 se refiere a él como el tentador. También en Apocalipsis se habla como Abadón, que quiere decir destrucción, o Apolión, Apocalipsis 9:11, que quiere decir destructor. En Mateo 12:27 se dice Belcebú, por Belcebú echas fuera demonios. En Segunda de Crónicas 6:15 se refiere a Satanás como Belial. En Segunda de Corintios 4:4 se dice que es el Dios de este siglo. Y podemos verlo. Podemos ver que la tendencia es de degradación, ¿verdad? La tendencia es de nombrar
a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo hago la broma, digo, tú puedes decir una peladez, la más grande, en una fiesta, ser la persona más vulgar y a lo mejor hasta te pueden aplaudir, pero no se te ocurra decir que eres cristiano porque te ven como si estuvieras loco, como si no tuvieras cerebro. ¿O no es cierto? ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Es el opositor. Ese es uno de los nombres, el oponente de Dios, el opositor. Juan 12:3, príncipe de este mundo. Juan 8:44, padre de mentira. Se dice lo que sabemos bíblicamente, que fue un querubín que quiso ser como Dios, que se rebeló y que una tercera parte de ángeles le siguieron. Podemos ver su influencia, podemos ver el que está bajo la influencia de Dios, que es la influencia del Espíritu Santo, camina en la verdad, obedece la verdad. El que está bajo la influencia del engañador, del padre de mentira, del destructor, de la serpiente antigua, del ladrón. Entonces, por eso, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en una de las cartas que dice, aquellos que dividen la iglesia están operando bajo el espíritu del anticristo. ¿Y de dónde saca esa premisa? Porque el Espíritu de Dios dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, podemos ver que la palabra habla extensamente sobre ese ser espiritual que tiene que ver mucho en nuestras vidas, aunque nosotros no querramos, porque está causando y levantando una obra con una estrategia o con otra estrategia o con otra estrategia o con otra estrategia. Siempre está buscando entrar para destruir. ¿Por qué? Porque él sabe dos cosas, que si engaña al mundo, no van a proceder al arrepentimiento y no van a tener vida eterna. Él ya sabe la sentencia que tiene dictada. Él ya sabe que en la cruz perdió. Él ya sabe, para los que leímos Apocalipsis juntos, él ya sabe que va a venir el Señor Jesucristo, que va a haber un juicio. Va a ser arrojado primeramente, va a ser arrojado Satanás, bueno, lo leímos eso en Apocalipsis, va a ser atado un tiempo, va a venir el milenio, después van a ser arrojados al infierno, Satanás, el falso profeta y el anticristo. Y después de él, todos aquellos que no quisieron conocer de Cristo. A un tormento que nunca se va a acabar. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de mi iglesia. Y en otra parte dijo, muy claramente, el reino de los cielos, super violencias. Satanás empezó a acelerar su actividad en el momento que el Mesías llegó a esta tierra y en el momento que se dio cuenta que el reino de los cielos había venido a través de Jesús y que su tiempo se acababa, ha intensificado su labor. Entonces no va a menguar, va a arreciar. Así que tú y yo tenemos que observar todo lo que estamos viviendo en este mundo desde todas las perspectivas. El verlo solamente desde el punto de vista de Dios y agarrarnos de Dios, eso es lo más importante. Pero tenemos que entender la autoridad que fue restaurada en nosotros cuando tú y yo recibimos a Cristo. Esa autoridad no fue para lucirnos, esa autoridad es para ejercerla y establecer su reino. Y ahí estamos en una guerra donde se trata de vidas, de eternidades. Yo me acuerdo que alguna vez Hugo Martínez habló algo que Hugo Martínez, quien lo ha ido a compartir, pues siempre está bromeando, ¿verdad? Siempre es su manera de compartir. Y él dijo, nuestros hijos son eternidades en el infierno o en el cielo. Cuando dijo eso, ay, joder, me pegó, ¿no?
O sea, ese hijo va a vivir una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno, de acuerdo a lo que le hayamos inculcado y las decisiones que ellos tomen. Entonces, estamos en el mundo, estamos en un espíritu de muerte. Hace 2 días me mandó Ivette un mensaje diciéndome, me copió lo que un sacerdote al cual estamos ayudando, el padre Ricardo, en una comunidad un poquito antes de Santa Rosa, le dijo, Ivette, estoy en una situación desesperada. En esta comunidad, en una pequeña comunidad, a la semana por lo menos están muriendo 3 personas. La muerte, Jesús venció a la muerte, pero Satanás está dando sus últimas patadas de ahogado y se está llevando a cientos de miles de personas sin conocer a Cristo. Y la iglesia estamos tratando de resolver nuestros problemas a través de análisis financieros, a través, qué bueno que tome suplementos alimenticios, qué bueno todo esto, pero no podemos perder de vista que estamos en una guerra espiritual y que lo más probable es que ya no va a haber tregua. Hemos hablado ya extensamente de este punto. Que si verdaderamente ya se desencadenó el final del final, la tregua, la guerra, en lugar de menguar, la guerra se va a intensificar. Y que nunca más, que nunca antes, debemos de conocer las estrategias del diablo, y quien nos puede revelar las estrategias de Satanás es el Señor mismo, porque lo conoce. Satanás fue un ser creado. Dios no lo creó con maldad, eso sería otro tema. Dios le dio a la creación, a toda creación le dio una libertad. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de que nuestra casa, dentro de nuestra casa, estamos viviendo la presión de esa guerra espiritual. Que en los trabajos hay una presión ejercida por esa guerra espiritual. Que el mundo político está siendo manipulado por esa guerra espiritual, derecha o izquierda, la extrema izquierda, independientemente. Yo no me voy a referir aquí de fifís o no fifís, me voy a referir a las tendencias que tiene una y tiene otra. Se me hace una antítesis que los radicales conservadores en los Estados Unidos hagan las barbaridades que hicieron hace poco. Es una antítesis. Pero también hace unos 10, 12 años escuché una enseñanza de un apóstol diciendo: la tendencia a nivel mundial es que el mundo se va a la izquierda, y la izquierda, independientemente, no quiero hablar cuestiones económicas, la izquierda está derribando valores y principios que están acabando con la familia, que están atentando con nuestros hijos. Platicando con un político cristiano decía: el problema actualmente, por lo menos en México, de que las escuelas privadas estén cerradas, es que y la gente se está yendo a las escuelas públicas. No todas tienen un estándar, la mayoría están diciendo: ya pasa la gente. Primero, un bajísimo nivel educacional. Segundo, están siendo adoctrinados. Porque si tú lees sus libros, mucha de su enseñanza tiene que ver con el comunismo. Y no solamente esto, sino que además le están diciendo a los niños desde pequeños: tú tienes todo el derecho a decidir que si naciste niño, pero te sientes niña, tú eres niña. Y es lo que decía este hombre, dice: el problema es que nuestros hijos están siendo adoctrinados. Es una doctrina, es una fe que está robando los valores morales, la conciencia moral, que aunque la gente no conoce de Dios, por lo menos las tiene, la está cauterizando. Ahora, ¿ustedes piensan que esto es de la nada? Todo esto es una estrategia del diablo. Y dice la palabra, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos,
y clamaran a mí, yo vendré y sanaré su tierra. En otra parte de la escritura dice, busqué entre los hombres quien se pusiera a favor de los hombres. Tú y yo te conocemos ya de Cristo, pero hay un mundo que se está muriendo. Miren, vamos a hacer una prueba. De los que están aquí, ¿quién ya tiene una persona conocida, cercana, querida, que ya murió por coronavirus? Levante la mano. Son realidades. Son realidades. Entonces tenemos que despertar, iglesia, que estamos en un mundo espiritual. Qué bueno que hagamos todo lo demás. Qué bueno que leamos la palabra, qué bueno que nos congreguemos, qué bueno que nos alimentemos bien, qué bueno que cuidemos nuestro peso. Pero si hacemos todo eso e ignoramos que hay una guerra real, más palpable que nunca antes, nos van a dar un knockout. Hay una guerra por tus hijos, hay una guerra por tus generaciones, hay una guerra por tu matrimonio, hay una guerra por tus finanzas. No solamente son circunstancias de un mundo caído, sino hay un ser espiritual con todo un ejército influyendo en la gente para que tú y yo perdamos pues la autoridad o no ejerzamos la autoridad que tenemos en esta tierra. Ezequiel 28:16, si me ayudan. En 2 de Corintios nos dice que se disfraza como ángel de luz. A causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojaré de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 2 de Corintios nos dice que se disfraza como ángel de luz. Según el cliente, es como actúa. Es un ser creado. En Job se nos presenta una realidad, dice que es el acusador, se presenta delante del trono a acusar a los hermanos. ¿Verdad? Vemos en Apocalipsis que va a llegar un momento donde ya no se le va a permitir acercarse al trono de Dios para acusar a los hermanos, pero es el acusador. La soberbia hubo una película hace muchos años, una película muy fuerte, con escenas muy fuertes, pero su temática era muy interesante, que se llamó El abogado del diablo. Y terminaba diciendo, el orgullo, mi pecado favorito. ¿Verdad? Entonces, estamos en este tiempo, esto es lo que estamos viviendo, y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, nuestro sentido espiritual, no para vivir en una actitud de persecución, en un delirio de persecución. En un tiempo la iglesia a todo lo veía demonios, ¿verdad? Y a todo echaba la culpa al diablo. Luego que a veces volteaba el diablo y decían, ya todo yo, ¿no? Es que no, el diablo me hizo hacerlo, pero a veces realmente somos nosotros. Pero en este caso tenemos que voltear a ver que estamos en medio de una guerra y quien tiene todo que ver en esta guerra es Satanás. Y que tú y yo, el Señor nos tiene en esta tierra para ponernos a favor de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestra familia, de nuestros hijos. No podemos estar pasivos, no podemos quedarnos quietos, porque Él no se queda quieto, Él no perdona. Él no pide permiso, le abres tantito la puerta y Él va a entrar. Vamos a terminar en Daniel 10. Daniel 10. Y con esto terminamos. Dice, en el año tercero
de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Daniel, un hombre sobresaliente en lo secular, un hombre que fue preparado para ir a servir al rey. No cualquiera llegaba a servir al rey a un palacio, eran jóvenes que eran adiestrados desde muy jovencitos. Y Daniel llegó ahí a palacio, dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Como llegó a otra cultura no judía, su nombre Daniel, un hombre judío, fue cambiado por el nombre de Belsasar, de acuerdo a la cultura del rey al que estaba sirviendo. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. ¿Crees que vivimos en un conflicto grande? ¿Creen que el mundo está en un conflicto grande? Por supuesto, vivimos en un conflicto y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne. Necesito saber la hora porque tenemos que salir de… Ok, voy a terminar. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, él entendió que estaba en un conflicto, que había una situación, una revelación de parte de Dios. Él necesitaba escuchar no solamente el problema, sino la solución. Y él tenía que poner toda su persona en un estado más sensible para poder entender la dimensión de la guerra y la estrategia para atacar la guerra. Por las cuestiones como fuimos educados religiosamente, se nos ha enseñado que el ayuno es como una catafixia de Chabelo. Yo dejo de comer algo y tú me das esto. El ayuno no es torcerle la mano a Dios. El ayuno es una manera de privarnos de un alimento, afligir nuestra carne para que esté menos atenta a lo carnal y más atenta a lo espiritual. Juan 16 dice que el Espíritu Santo es el que nos habla toda la verdad. Al someternos a un ayuno, entonces yo empiezo a afligir mi carne, empiezo a menguar mi carne y hacer crecer que mis sentidos espirituales crezcan para poder oír mejor el consejo, poder entender mejor la revelación que Dios me quiere dar, porque el conflicto en el que estoy viviendo es grande. Entonces, aquí es lo que estaba pasando. Y alcé mis ojos, dice, y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Apocalipsis 1:13 nos habla de Jesús con estas descripciones. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Apocalipsis dice, cuando le habla Jesús a Juan, dice, y su voz era como estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Cuál era la diferencia? Uno estaba buscando lo espiritual. Lo vemos también en el caso de Pablo, camino a Damasco. Una voz le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dice que vino una luz brillante y él cae y oye la voz. Los otros no escucharon la voz, él sí la escuchó. ¿Cuál era la diferencia? Pues aunque estaba equivocado, persiguiendo a Jesús de todo su corazón, Pablo estaba tratando de agradar a Dios.
Y hay una promesa en el Antiguo Testamento que dice: me hallarás porque me buscaste de todo tu corazón. Pablo estaba buscando de todo su corazón a Dios. Daniel estaba buscando de Dios. Entonces vemos la reacción del que está buscando de Dios y del que no está buscando de Dios. Aquí también es palpable. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, quedó así. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. En el momento que tú y yo nos dispongamos a buscar de Dios de todo nuestro corazón y nos metamos en una disciplina espiritual, le dijimos: Señor, enséñanos cómo pelear esta guerra. Ya sabemos estrategias médicas, ya sabemos qué tomar, ya sabemos qué no tomar, ya sabemos, o sea, ya entendimos muchas cosas, pero ahora necesitamos entender lo más importante, la estrategia espiritual, contra quién estamos peleando, cómo está peleando esta batalla, qué tenemos que hacer nosotros. Y desde el momento en que tú te dispusiste, yo fui enviado a ti. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Está hablando de principados. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. San Juan del Río, hace muchos años, ciudad número 1 en madres solteras. ¿Será una casualidad? ¿O algo dio esa tierra una autoridad para ese pecado? Y principados de parte de Satanás tomaron autoridad. Querétaro. Las empresas decían anteriormente: en todos lugares podemos tener la unión de constructores hablando el mismo idioma, por lo menos acudiendo a las juntas. Aquí en Querétaro no quieren. Hay una división, hay una traición. Pero tenemos a la entrada Conin, entregó la ciudad pasivamente. Una oda a la traición, un principado de traición. Hay un mundo espiritual, lo creas o no lo creas. Es que ver para creer, pues el virus existe aunque no lo veas. ¿Me explico? La gripa te da aunque no veas el virus. Nada más es que te toque. Vivimos un mundo espiritual real. Vivimos un mundo real. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de parte de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con su semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez.
Esta es una de las veces que se habla de Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento, y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en mi libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Jesús dijo: la mies es mucho y los obreros son pocos. Y en este tiempo, iglesia, tenemos que contemplar este punto que teníamos mucho tiempo de no contemplar. Estoy haciendo una convocatoria los días jueves para orar. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos que no están cerca del Señor? Hay una guerra por ellos. Hay una guerra por tus generaciones. ¿Tu familia está teniendo problemas el matrimonio? Hay una guerra por los matrimonios. Divide y vencerás, dice el dicho, ¿no? Si no hay unidad en la pareja matrimonial, todo se simbra. Si no hay unidad en una empresa, la empresa se simbra. Está probado que muchos de los déficits económicos en una empresa son por las contiendas y por la mala actitud de los empleados. Jesús por eso dijo que sean uno. Hay una guerra por todas las esferas de la sociedad, pero hay una iglesia que el Señor está diciendo: iglesia, levántate y resplandece. Toma autoridad. ¿Hace cuánto no oramos por el terreno que nos robaron? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Pero ya bajamos la guardia, ¿no? ¿No será tiempo que nos levantemos otra vez y oremos que se haga justicia? Y que dejemos de conformarnos de que el diablo nos robe lo que el Señor nos ha dado. El Señor quiere que nos levantemos y clamemos por tu familia, por tu matrimonio, por tu salud, por tus finanzas, por un mundo que se está yendo sin conocer de Él. Vamos a ponernos de pie.